Sí, bueno, buenos días a todos los que estáis en directo y a los que estáis también por streaming, ¿no? Que sois bastante, ¿no? Como decía antes el profesor Gómez Expósito. Con este título tan largo, pretendo iniciar la apertura de esta sesión, esta jornada. Yo normalmente me dedico a hablar más de la electricidad que de los combustibles fósiles, pero el guión de lo que está ocurriendo actualmente obliga, ¿no? Entonces voy a dar un repaso por una serie de temas, de materia, que yo prácticamente lo resumo en estos 10 puntos. Pueden parecer mucho, pero voy a tratar de que sean lo más dinámico posible y debajo de cada uno de ellos hay una reflexión, ¿no? Vamos a hablar del mundo post-pandemia, vamos a hablar de la crisis geopolítica, de los combustibles fósiles, lo que está ocurriendo en Ucrania, el impacto y la repercusión de todos esos fenómenos de los commodities sobre el precio eléctrico y cuáles son las expectativas, ¿no? O sea, si de todo esto sale un plan, ¿cómo tenemos que afrontarlo? O sea, seguramente, como antes decíamos en el inicio, vamos a hablar de acelerar la transición energética, porque no nos va a quedar otra que no sea esa dirección. Yo sobre todo voy a intentar no pisar los contenidos que he visto en el programa, temas de almacenamiento, temas de fotovoltaicas, o sea, temas de tecnología, y me quedaré un poco más en la envolvente. O sea, que en cualquier caso, si después la parte de preguntas que comentaba Antonio, en los últimos 5 minutos finales, tuviéramos que detenernos en alguno, pues gustosamente también podría daros mi visión, ¿no? El primer punto es, antes hablábamos de agotamiento de los recursos, del calentamiento global del planeta, y este primer punto de reflexión es que tenemos que seguir avanzando hacia un planeta eficiente, descarbonizado y eléctrico. Y esa composición lleva, digamos, en sí misma una relación que se realimenta. En la medida que hay más electricidad, hay más grado de descarbonización por la vía de la renovable, y también todo lo que sea pasar del mundo del fósil al mundo de la electricidad impone o implica un mejor rendimiento, una mayor eficiencia energética de todo lo que son los procesos intensivos en energía. Este es el primer mensaje de provocación. A partir de agosto estamos ya prácticamente consumiendo los recursos del planeta. Se viene a decir, en los pies de página siempre aparecen las referencias en la presentación, que la dejaremos después para los organizadores del curso y se puedan distribuir para seguir profundizando. Pero Global Footprint Network hace un cálculo de cuál es el indicador biofísico de sostenibilidad del planeta, y esto se viene a medir en las hectáreas por habitante. Es como si dijéramos, esta es la medida del planeta, estos son los 7.000 millones de habitantes, ¿a cuánto tocamos para que no se agote respecto digamos, a las generaciones venideras, ¿no? O sea, un planeta un año, porque la propia capacidad biofísica dice que hoy en día estamos consumiendo más de ese planeta. Estamos en 1,7 y por eso es el mensaje de con 7.000 millones de habitantes. Si en agosto ya estamos superando esa capacidad de regeneración del propio planeta, aquí entra de todo, ¿eh? Aquí entra la energía, aquí entra la pesca, agricultura, el mundo forestal, o sea que es un indicador que mide los diferentes impactos. Y es verdad que todos los relacionados con la energía vienen a componer como el 60% de ese consumo, esa intensidad. Claro, la alarma no está en que en agosto ya hayamos acabado con el saldo de la cuenta corriente que tiene el planeta con los humanos, ¿no? Es que dentro de muy breves años, de 3 décadas, en el planeta, siguiendo la proyección de Naciones Unidas, seremos casi 10.000 millones de habitantes. Eso implica un mayor esfuerzo sobre el mismo y pasaríamos a estar consumiendo 3 planetas Tierra al año, siguiendo simplemente la pauta de vida actual, lo que le llamamos el estilo de vida actual, ¿no? Eso implica que vamos a estar consumiendo más de un 50% de energía. El planeta se estaría calentando más de 4 grados centígrados porque ese 60% del impacto proviene del carbono, de las actividades relacionadas con el carbono, y subidas de mar y fenómenos migratorios que ya podrían ser de un volumen y una escala tan importante como que superarían los 1.000 millones de habitantes en movimiento. Con lo cual, imaginaros el escenario. Yo lo que pasa es que me gustaría que al final de toda la presentación no quedase un mensaje apocalíptico, y por eso empiezo por esta, para acabar con optimismo en todo lo que viene después, ¿no? ¿Cuál es la solución? Y hay un concepto que también se lo he oído a Antonio, que utilizamos, proviene de Armory Loving, de un profesor americano del Rocky Mountain Institute, que es Reinventing Fire. Hay que reinventar el fuego. Es un poco la consigna, que para un nuevo mundo descarbonizado tenemos que quemar menos y aprovechar más los electrones, ¿no? Y dejando simplemente ahí
puesto el tema para que Antonio en la siguiente remate, que seguro que va a abordar este tema con el mundo de las renovables, el mundo del almacenamiento. Esta es la solución al planeta. Pues necesitamos un planeta descarbonizado, necesitamos un planeta que se enfríe, que quede por debajo del 1,5 grados, que todo lo que es el panel intergubernamental de los análisis que hace Naciones Unidas. La única solución pues está basada en las energías limpias, pero que al mismo tiempo tendrán que ser baratas y seguras, ¿no? Y cuando yo le añado el baratas y seguras, implica que lo que está ocurriendo hoy en día con el gas pues es un problema de la transición, y el que sean seguras también implica el cómo gestionamos algo que pueda ser ingestionable como son los recursos de la naturaleza. Sol, viento, agua, y cómo ponemos a competir eso a las horas donde pueda haber una escasez de los mismos, y fundamentalmente eso dará paso a tecnologías que acompañen sin CO2, haciendo captura o haciendo alguna solución, o el propio almacenamiento, que también me consta que Antonio va a comentar eso apartado. Queremos que ese planeta sea eficiente y descarbonizado, como decíamos en el propio título, ¿no? Y eso implica empezar a multiplicar por varios dígitos diferentes magnitudes, como pueden ser el grado de electrificación sobre la energía final a mediados de siglo. Tenemos que duplicar a breve espacio de tiempo. O sea, antes del 2040 tendríamos que haber hecho el doble de peso de electricidad sobre energía final. Hoy en día estamos en un 26% en España y algo más bajo en Europa. Hay que superar el 50%, pero tendremos que multiplicar por la descarbonización plena, y eso estaríamos hablando de un uso intensivo de la electricidad en todos los sectores. La industria, que pueda estar más bajo, y el transporte, fundamentalmente, que está prácticamente a cero. Está bien en el sector de la edificación, está bien en el sector residencial, en el sector servicios, pero hay asignaturas pendientes en los dos primeros, como comentábamos. También la eficiencia energética. El negavatio. El negavatio también fue un concepto que inventaba este señor Amory Lovins con el Reinventing Fire. Negavatio es meterle una N donde antes había una M, ¿no? El más eficiente es el que no se consume, pero claro, eso no quiere decir que dejemos de cubrir las necesidades básicas de la industria o la población, sino eso implica que tenemos que hacer un uso mejor y racional de lo que pueden ser las energías. Por supuesto, las energías fósiles tienen un porcentaje de pérdidas enorme. O sea, podemos estar desperdiciando las 3/4 partes fácilmente para obtener una utilidad energética marginal del 25%, y eso es algo que con el paso de la electricidad pues se le da la vuelta y se invierte. Cambian prácticamente los parámetros, y por eso decimos que tenemos que multiplicar también por 3 la eficiencia energética del planeta. Esto pasará por un mayor uso de electricidad, pero tiene que ser un uso de electricidad renovable. Si no, no estaríamos acompañando ese proceso de descarbonización. El problema en la renovable, y lo veremos al final con algún escenario de simulación que me he traído para lo que es el PNIEC, elaborado con unos modelos que dependen sobre todo de la climatología, de los modelos que tienen que ver con el comportamiento del sol, del agua y del viento, pero cuando pasamos del 75% empezamos a entrar ya en zona de riesgo para la sostenibilidad y la seguridad de abastecimiento. Entonces, meter kilovatios renovables con estos porcentajes que pueden estar en el 55%, unos porcentajes muy manejables, no es problema. El problema está cuando empiecen a ser la fuente fundamental del mix eléctrico que tenga un país como el nuestro, como España, ¿no? Multiplicar por 4 la capacidad fotovoltaica, alcanzar unos volúmenes muy elevados a nivel global del planeta. No solo vale con que España tenga su ejercicio hecho. Esto es un problema de escala planetaria. Y multiplicar pues, soluciones como el vehículo eléctrico hasta por 18 veces a lo que es el parque de vehículos actual, con lo cual la solución de reinventar el fuego va de escalar a unos múltiplos bastante elevados, ¿no? El mundo tras la pandemia nos ha dejado, bueno, pues un panorama desolador en lo que haya sido la parada de actividad. Es verdad que esta situación de crisis energética, crisis de precios, inicialmente fue una crisis de demanda, es decir, se paró el planeta con más de 600 millones de casos, 7 millones de defunciones. Esto ha sido recogido esta misma semana por ver cómo anda este indicador, y abajo tienen ustedes la fuente del Johns Hopkins, que es el que hace el seguimiento de mayor precisión. Más de 9.000 millones de vacunas. Imaginaros que antes decíamos que éramos 7.000 en el planeta, o sea que esto ya está hablando de que, a pesar de en el tercer mundo no haber cubierto toda la población, ha sido un problema de una escala que, bueno, lo hemos sufrido todo y lo hemos vivido todo. Esto generó
momentos donde incluso temas como el gas, que hoy vemos cómo se ha disparado de una forma desorbitada, en aquellos momentos donde no había demanda para el mismo, los metaneros que hacían escala en los diferentes puertos por todo el planeta pagaban por depositar su carga. O sea, en vez de estar cobrando por esa energía, estaban pagando por entregar la energía. Imaginaros a qué nivel de parálisis de lo que es la actividad del planeta nos llevaba esta pandemia, que es algo que no se ha visto nunca, solo superada por lo que pueden haber sido los acontecimientos de la guerra. Algunas cifras de la pandemia, relacionando siempre con los temas de la energía. Pues bien, primero la paralización completa de la actividad energética, cayó un 5%. Es verdad que aumentaban el uso residencial, bajaba la industria y los servicios. Fundamentalmente paralizó el combustible fósil con un 8 y un 7% tanto en el gas como en el carbón. Y eso nos llevó a que las emisiones del planeta se pudieran medir que bajaron un 7% durante el periodo que duró la pandemia. Fue como volver a rebobinar el tema del calentamiento global. Sin embargo, lo que es el acceso universal a la electricidad, es decir, un objetivo que en el 2030, y nos quedan solo 8 años, exista un acceso universal a la energía, porque hoy en día más de 700 millones de habitantes no tienen acceso a la misma y más de 2.400 utilizan combustibles que son dañinos para la salud, fundamentalmente en las áreas en vías de desarrollo. Estos son elementos que se han paralizado también durante la pandemia. Dejamos de crecer en esos indicadores. La rotura de cadenas de suministro, la pérdida de materiales hizo que se midiera en más de un 18% lo que fuera la paralización de actividades a escala planetaria, ¿no? Cosas positivas que puede haber dejado la pandemia, por buscarle alguna, ¿no? Todo lo que es la aceleración de un planeta poniéndose de acuerdo en encontrar la vacuna. Ese esfuerzo por una causa global que en muchos casos se ha parecido al paralelismo que existía con el cambio climático, creo que ha dejado la capacidad o la sensación en el planeta que se pueden abordar problemas de escala global, de escala planetaria y por encima de lo que pueden ser los países, ¿no? Las políticas sanitarias de restricción del transporte y de fomento del teletrabajo también ha hecho que se incremente el grado de digitalización en décadas y la forma de teletrabajo como en décadas hubiéramos esperado. Esto seguramente reduzca el impacto sobre el transporte y porque, como bien sabéis, a pesar de que la presencialidad, como bien dice Antonio, pues aporta muchísimas cosas, pero lo virtual también permite que las personas, las 40 o 50 personas que estáis conectadas en remoto, pues no hayáis tenido huella para lo que es asistir a este curso en cuanto a lo que es el desplazamiento. ¿Qué ha pasado con la economía? La economía se ha multiplicado en 30 años, y estos números suelo hacerlo desde el año, no se ve porque ha cambiado algo quizás por las fuentes, ¿no? Creo que al ser un office abierto, pero abajo en el de ACISA estaríamos hablando de 1990 hasta nuestros días. Y se puede decir que la población aumenta un 50%, estaríamos saliendo de unos 5.300 en el año 90 y hemos llegado a casi 8.000 en el año actual. Esto son proyecciones de Naciones Unidas y del World Bank, del Banco Mundial. Mientras la población ha crecido un 50%, es decir, multiplicada por 1,5, el PIB, la riqueza medida de todas las economías, casi duplicaba este valor. Es verdad que con la contracción que ha tenido la pandemia ahí se ve un pequeño bache, un gran bache porque fue superior a la caída que pudo tener la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, que estamos hablando de unos indicadores que han paralizado enormemente el desarrollo y el progreso. Pero frente al crecimiento poblacional sí se va ganando un mejor consumo per cápita. Es decir, vamos mejorando las clases medias de todo el planeta. El que el 1,5 sea el crecimiento de la población y el GDP per cápita, el per person, esté en 1,8 tomando como índice de referencia el año 90, indica que a nivel económico el desarrollo está evolucionando por encima de lo que es el crecimiento poblacional. Esto es un indicador que además hay que centrarlo en los 5 mayores países, ¿no? Porque ahora, y vamos a hablar de geopolítica, ¿no? ¿Cuál es la carrera? ¿Cómo es la posición de China, de Estados Unidos, de las economías que componen más del 50% del volumen del planeta? Pues bien, a partir del año 2017, China supera a Estados Unidos en volumen de actividad económica. El centro de gravedad que antes se fijaba prácticamente en Europa y en el Pacífico se desplaza hacia Asia.
Es decir, bueno, aparece una nueva geopolítica donde además se van recomponiendo esas figuras con países que crecen mucho, como puedan ser China e India, con países crecen mucho en el ámbito poblacional, pero con países también con la dificultad y la crisis basada en la guerra, como puede ser Rusia. Ahí está apareciendo un eje bastante complejo de manejar. España, que no ocupa esa posición, está abajo con ese billón de euros prácticamente, o dos, si hablamos en términos de dólares del 2017. Esto lo que pretende es homogeneizar el valor del dinero en el tiempo. Sí, no está mal en cuanto a renta per cápita, que es esa línea discontinua que aparece en el lado derecho y que viene a decir pues, que estamos, por supuesto, mejor que China y la India, que son los dos niveles inferiores, es decir, son economías muy grandes de mucha población, pero con unas rentas muy bajas. Es decir, que el desarrollo de la población no accede a lo que puedan ser los servicios, en nuestro caso, dependientes o necesarios de la energía, y que por eso estaríamos en una diferencia de carreras, ¿no? Habrían como diferentes velocidades en el planeta. Porque la energía es para la economía. O sea, esto es algo que es lo que quiero un poco desarrollar en este bloque. O sea, cuando decimos la energía es para la economía, siempre se hace un análisis de los límites del crecimiento. Y esto fue un trabajo que se hizo en el año 73. El año 73 va a ser una referencia que repita en muchas ocasiones, porque fue un año de muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Bueno, pues esto fue los límites del crecimiento, un estudio que se hacía y que fue enormemente famoso, que lo que hacía es con un modelo climático, un modelo que realmente se llamaba los límites del crecimiento. Imagínate en el año 73 cómo serían esos modelos. Los Excel y los Python pues no existían, ¿no? Pero era un Fortran y sí, digamos que se encerraron durante un tiempo y pintaron estas gráficas que aparecen con esta calidad de libro antiguo a la derecha, ¿no? La población, pues ellos vaticinaban, siguiendo un poco los principios malthusianos. Las teorías de Malthus son catastrofistas. Yo creo que antes nos vamos a Marte con Elon Musk que hacer que caiga la población y que esto pueda tener esta curva. Fijaros, la curva roja es una caída de población, pero precisamente por el colapso en los materiales, en los recursos disponibles. Los recursos naturales tienen esa curva, esa invertida. Lo que puede ser la alimentación, los inputs de la industria, ellos vaticinaban que a mediados de este siglo en el que estamos podría producirse ese colapso. Pero estas teorías, digamos que se van desmontando porque hay nuevos elementos, hay agricultura intensiva, hay soluciones también para la propia energía que no tienen por qué estar agotando esos recursos naturales que vaticinaban aquí. O sea, uno de los principales ejemplos de esto es el pico de Haber, ¿no? Esas curvas que vaticinaban el fin del petróleo y, sin embargo, pues el fracking, la aparición de nuevos pozos, el que puedan ser rentables con aguas profundas, ha hecho que esa teoría de pico pues se haya ido desplazando en el tiempo, incluso que no se haya visto hasta nuestros días. Pero hay una identidad que yo creo que ayuda a entender bien la relación de la energía, la economía y las emisiones. Que esta es la identidad de Yoki Kaya, un japonés del año 34, nada menos, que vino a jugar pues con descomposiciones factoriales. Esto lo único que hace es multiplicar y dividir por un parámetro para sacar las emisiones del planeta, ¿no? Aquí las variables de entrada son la población, el PIB, la energía y daremos finalmente las emisiones. Y lo que se consigue multiplicando y dividiendo cada uno de los parámetros es descomponer el factor de por qué han crecido las emisiones y poder explicar si se han debido a subida de población, que podría ser una causa bastante razonable. España en los últimos 30 años crece un 20%. Crece casi como una economía en vías de desarrollo. Pero claro, la renta per cápita disponible, ese valor que también decíamos, que es el PIB partido por la población, también implica que va a tener un efecto de repercusión que amplifica lo que es el uso de la energía y el uso de las emisiones. Con lo cual, solo son dos parámetros los que nos quedan para jugar, que serían los que tenemos en la parte derecha en rojo, es decir, las emisiones de CO2, sabiendo que no podemos frenar el crecimiento poblacional ni el nivel de desarrollo, es decir, sería negativo que planteásemos políticas para reducir el calentamiento como las dos primeras variables. Pero, sin embargo, la intensidad energética y la carbónica sí son palancas sobre las que podemos actuar. La energética es la eficiencia, simplemente, la energía que se consume por cada unidad de PIB. Esto es volver otra vez al argumento del negavatio que antes comentábamos. Y la intensidad carbónica la aporta utilizar fuentes que no sean emisoras. Y ahí entra desde las renovables, sean fotovoltaicas, eólicas, hidráulicas, cualquier tecnología no emisora de CO2, como puede ser también alguna térmica con captura, cosas que también después cuestionaremos seguramente en cuanto a la viabilidad económica,
la propia nuclear, puede tener otra serie de riesgos, pero no el de intensidad carbónica, y esto nos lleva a que sean las dos palancas de trabajo y las soluciones a la descarbonización, yo las resumo en que son dos: mayor eficiencia energética del planeta y unas tecnologías basadas en las emisiones. Pues bien, a esto se le ponen números, ¿no? Y yo me he traído simplemente una gráfica representativa, porque se pueden hacer muchas curvas, muchos análisis, pero tomando como índice 1 qué ha pasado con los principales parámetros, como puede ser la población, ahí tenemos un 22% en la línea celeste azul, qué ha pasado con las energías, ahí vemos un desacoplamiento, disculpa porque no está apareciendo la representación de qué significa. La población, el PIB está creciendo a ese ritmo que veis que hay un bache en el año 2008, crisis de la construcción, vuelve a haber otro bache posterior, año 2021, esta gráfica llega hasta el 2020, por eso no está recogido ese último picotazo, pero que vuelve a tener el mismo valor. Normalmente las cuentas económicas se publican con un año de decalaje, ¿no? Pero fijaros que se produce un desacoplamiento entre el uso de la energía y el crecimiento del PIB, cosa que Europa está encantada con eso, que precisamente las políticas de reducción de la intensidad energética, aumento de la eficiencia energética, que lo que viene a decir es cómo desacoplar el crecimiento económico del consumo de los recursos. Y eso es bueno. Que yo, para hacer el mismo Producto Interior Bruto, utilice la mitad de energía, sería pues el milagro que todos buscan, ¿no? En la identidad de Calla hay como grandes factores que son los que estamos viendo a continuación: el PIB per cápita, la intensidad, la energía, y hemos visto cómo han ido evolucionando todos a la baja. Fundamentalmente la energía, intensidad y el carbón, que son las líneas rojas y azul, son los que van teniendo un decrecimiento. Si el índice de referencia era 1, están a 0,77. Es decir, han mejorado un 23% la utilización de la energía en nuestro país y la mejora de la eficiencia energética del uso del CO2 también en nuestro país. A pesar de que la economía ha crecido exponencialmente y que la población crecía, como antes veíamos, casi en un 20%. Ahí lo tenéis también en la energía per cápita, que es un indicador que da una buena muestra también. Pues bien, eso nos lleva a hacer la foto de cómo está España en todo este momento. Pero ahora nos vamos fuera, ¿no? Porque lo importante es entender el lío que tiene el planeta y vamos a hablar de geopolítica. Y hacíamos referencia al año 73, ¿no? El año 73 es algo que a nosotros lo que nos viene a recordar es el conflicto que hubo entre Emiratos Árabes y Israel. Estaríamos hablando de la guerra del Yom Kippur en el año 73. Este fue un fenómeno que ahí está un poco representado en las gráficas de los ataques y todo lo demás por la curiosidad del momento, pero fue la primera crisis del petróleo. Fue una situación muy parecida a la de Ucrania. Estaríamos hablando de un encarecimiento enorme de los precios del combustible, en este caso del crudo, y empezó a moverse el traspaso internacional desde Oriente Medio a diferentes soluciones. O sea, ese embargo del petróleo a Occidente contuvieron la producción, los países árabes se hicieron fuertes en este momento, hubo una serie de bloqueos muy parecidos a los que hoy en día con Rusia y con Ucrania, pero después de varias décadas no hemos aprendido y vuelve a aparecer, ¿no? Europa, que era dependiente de esta zona, en ese momento dio un cambio y una vuelta a lo que es su principal abastecedor de recursos y pasó a Rusia. Y ese fue el origen de los acuerdos con Alemania, de los Nord Stream 1, que después entraré un poco al detalle de cómo es ese gasoducto, y que lo que hicimos fue pasar, como solemos decir, de Guatemala a Guatepeor, pero en este caso buscando la seguridad del abastecimiento ruso, que en aquellos momentos era una economía pues bastante estable, militarizada, pues como muy predecible, y Europa salió huyendo y abrió paso a dos elementos: a cambiar de suministrador hacia Rusia y a plantear la estrategia de las nucleares que volvieron a iniciar su camino en ese momento, ¿no? Pues bien, el cambio de esos Emiratos Árabes y Rusia ahora está poniendo todo el foco en el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. Son dos ramales gemelos paralelos con 1.200 kilómetros cada uno, saboteados recientemente, como sabéis por la prensa, y que podríamos haber llegado a duplicar la capacidad en BCM, superando los 55.000 millones de metros cúbicos al año, si se hubiera puesto en servicio. Pero en septiembre del 2021, que fue cuando se terminó, Europa no lo recepciona, le pone una serie de características de no cumplimiento, la empresa que lo despliega se arruina, se declara en quiebra, y ese fue el fin. O sea, hay un gasoducto que no se ha utilizado, que no ha llegado a haber un BCM pasando por su interior, y que duplicaría además la dependencia de Rusia. Imaginaros
desde ese momento, de septiembre de 2021, que no hace más de un año en este momento, lo que ha llovido, ¿no? Y lo que ha pasado, ¿no? Y a nivel internacional, y con Antonio he compartido alguna vez que me gustaría investigar a ver si realmente la guerra de Rusia era el principal indicador que podía estar alertando esa subida de precios. Nos veníamos a estar en la tesis de que era la salida del COVID y la tensión de la demanda de Asia la que estaba subiendo los precios del gas en aquellos momentos, y ahora vamos a descubrir que no. O sea, yo un poco no es que sea una premisa, porque esto hay investigadores que veréis que hago referencia a ellos, que son los que están analizando realmente los flujos de Gazprom, que es el principal suministrador de Europa, y cómo estuvo especulando con el flujo de gas hacia Europa, ¿no? En resumen, en esta situación también nos encontramos en este momento donde Europa, tras la guerra de Fukushima, a pesar de que las elecciones que se habían hecho previamente daban una seguridad energética hacia el mundo nuclear, donde 3/4 partes de la población alemana estaba de acuerdo, estaba a favor de mantener, fue el incidente de Fukushima el que hizo cambiar toda esa, y la propia Angela Merkel fue la que frenó ese crecimiento, un crecimiento que se acaba de poner en cuestión, poner en cuarentena, pero antes del 2025 tenían todos sus grupos cerrados, ¿no? Y hoy en día, digamos, la dependencia de Rusia no es solo del gas, y hay algunos valores que creo que también merece la pena destacar. Depende en una tercera parte del petróleo, el 55% del gas y el 41% de lo que puede ser el carbón. O sea, que estamos hablando de que es un suministrador de fuentes fósiles de primer nivel para lo que es Europa, ¿no? Bueno, pues en el año 2018, prácticamente, en 47 años, vamos a hablar de 50 años, este era el mix que teníamos en aquel momento. Y la pantalla, si me deja que pasar, que ahora se está resistiendo. Aquí. Prácticamente lo que vemos es que no ha cambiado. O sea, es verdad que hemos incrementado la necesidad energética, pero el grado de abastecimiento de fuentes fósiles y en esos métodos, el petróleo, el carbón y el gas, pues simplemente ha pasado del 87 al 81. Estos son los valores del año 2018 y está aquí la pantalla que se resiste a pasar. Estoy probando con flecha, estoy probando con todo. Bueno, esto que también se ha deformado venían a ser todos los acontecimientos históricos que han dado paso a la crisis de subida de precios del petróleo. Está en términos homogéneos a valor del año en la más celeste clarita y en términos nominales lo que pasa en los precios del petróleo. Cada uno de esos cell range, que ahora mismo es un desastre, pero no se ve, lo que viene a decir es un acontecimiento de geopolítica, como pueden ser la guerra de Irán-Irak, o sea, todos los acontecimientos que han puesto en cuestión la geopolítica y que se ha trasladado de forma inmediata a los precios del petróleo. Pues bien, nos metemos en la guerra de Ucrania, ¿no? Y la guerra de Ucrania, ya esto sí que aquí ibais a ver cómo, disculpad porque pasar a mi portátil sería imposible, me imagino, ¿no? Sí. Disculpad porque nos estamos perdiendo precisamente, estos son los GIFs de la guerra, ¿no? Y... Es que además, si la fuente no está instalada, aunque sea... Vamos a intentar hacerlo... No, es imposible porque está todo conectado con el exterior. Lo que voy a hacer es, voy a intentar... ¿Y si te mando el PDF? Sí. Disculpa, bueno, ahí lo que esperábamos ver era precisamente en un GIF animado todo lo que es el flujo que está teniendo la guerra, ¿no? Vamos bien, ¿no, Antonio? Si lo aceleramos, que también... ¿A qué correo te lo mando? Nuestras charlas eran de 45 minutos. ¿Cómo va? Llevo 25, bueno, 25 de otra. Asturias, Galicia, Galicia. Asturias, Galicia, Galicia. Navarra, España, Teruel. España, Teruel. @ aggenet.com. Igual. Aggenet. Aggenet.com. ¿El PDF se vería? Sí, el PDF seguro. No tendríamos la animación, pero no pasa nada. Por lo menos lo vemos. No sufrimos tanto. Es que es un... Disculpad a los que estáis al otro lado, porque es un OpenOffice. Lo que traía era un PowerPoint simplemente y no
y no logramos que se vean las imágenes, ¿no? Y va a ser un poco una pena, aunque la original tiene animación, y habría dedicado un poco de esfuerzo para que se vieran diferentes cosas, pero bueno, yo creo que merece la pena que sigamos, ¿no? A ver, por no detener, y mientras viene la presentación, lo que quería comentaros es, al final, la guerra de Ucrania, ¿no? La guerra es la que está desatando a nivel mundial una crisis de abastecimiento, una enorme alza de precios, unos impactos en la inflación, pero sobre todo le llamamos la crisis de los suministros, ¿no? La crisis de los suministros quiere decir que el gas, entre otros, pues está sufriendo, por supuesto, los cereales, están habiendo enormes problemas que pueden provocar hambruna en las zonas más necesitadas del planeta. Y aunque la guerra, los eventos geopolíticos vuelven a recordarnos que depender del exterior puede ser una de las razones por la que se tambalea la fragilidad de Europa, esto sobre todo lo que viene a decir es hay que poner en cuestión, y no digo que no sea positiva, todo el fenómeno de la globalización. O sea, la globalización ha sido muy positiva en muchos años. Nos basábamos en la reducción de costes variables, había una mano de obra, una cercanía a los recursos naturales que podían estar invitando a depender de otros países, pero esto está poniéndolo en cuestión completamente. O sea, esto ahora no es volver a la autarquía más extrema, pero en el ámbito energético, todo lo que no sea depender de nosotros mismos, y eso significa pues reducir el tamaño de nuestras plantas, hacerlas más distribuidas, hacerlas más renovables, y eso creo que es la única solución que puede dar con la solución al planeta. Vamos a pinchar un momentito el PDF. Esta de aquí, ¿verdad? ¿Y dónde la colgamos para que tú hagas la...? Podemos pasar. Bueno, yo voy siguiendo con el rollo, ¿eh? Para que no me cuente el tiempo. ¿Qué está ocurriendo? Pues los precios de la energía habéis visto como iba casi una carrera en paralelo a la guerra, ¿no? Vamos a poner ahora algunas gráficas del TTF, del Henry Hub, del Brent, para que veamos esa subida, cómo ha ido impactando en los commodities, pero sobre todo a nosotros, en el mundo eléctrico, en el mundo de la transición energética, el que más nos va a afectar es el gas. Es el que está pudiendo frenar o no lo que pueda ser ese... ¿Hay que compartirlo? Hay que compartirlo, ¿no? Pero no está compartida ahora mismo, ¿no? Escape. Los últimos acontecimientos que estamos viviendo de lo que pueda ser la guerra de Ucrania está, como bien sabéis, incluso llamando a tropas reservistas, a más de 300.000 rusos con toda esa crisis interna que tiene también el propio país. Y bueno, esto no deja de ser, pues, de la mano de la ONU, pues un fenómeno. Fijaros que ahora, bueno, ya os pasaré la versión en PDF, por supuesto, pero lo que estaba antes tratando de contar, estos eran los crecimientos de energía que multiplicando casi por 2,5 del año 73 hasta nuestros días, no habíamos cambiado el peso del 86 al 81. Seguíamos dependiendo 50 años después del exterior. Estos eran los acontecimientos, lo veis más en detalle para no detenerme y rebobinar. Y en la que estábamos ahora, en la guerra de Ucrania, simplemente lo que estábamos era comentando, y aquí a la derecha lo que pretendía ser era un gráfico animado de todo lo que es la evolución de esa guerra, de tanto las idas y venidas del Donbass, de toda la parte que se va recuperando y atacando, pero que fundamentalmente dejaba solo un flanco de suministros y de abastecimiento en la parte pegada a Europa y todo el resto estaba de un bloqueo absoluto. Y además de todo esto, pues el Nord Stream, que estaba siendo saboteado, pues hacía que Naciones Unidas en los últimos acontecimientos no han llegado a expulsar a Rusia de ese foro, tampoco quieren romper completamente los lazos buscando una posible negociación de paz por la zona, pero lo que se aparece es un chantaje nuclear permanente. O sea, que lo que se está poniendo sobre la mesa es, ojo, que después de todo esto que está ocurriendo, y no me repito con lo que veis en las noticias, lo que queda detrás es un riesgo nuclear, que es el que a todos nos está sonando. Esta es la de Gazprom, que menos mal que sale, porque ahora ya por lo menos la podemos compartir. Gazprom en el año 2021 empezó a reducir y a recortar la producción hasta 1/3 de lo que era el ritmo habitual. Ahí tenéis la referencia del año 2017 hasta nuestros días, ya en el 2020, pero eso era derivado por la pandemia,
hizo que en el 2021 no recuperase los 200 BCM, que son los que abastecen fundamentalmente a la parte de Europa. Es el principal y mayor proveedor de Europa y en estos momentos va prácticamente a llegar a cero, ¿no? Con todo lo que eso supone. Esto, alguna teoría conspiranoica que podría salir en los programas de Iker, pues dirían, estaban preparando y recaudando dinero de otra fuente y, claro, en la medida que tú retiras BCM del mercado, suben los precios enormemente. Nosotros pensamos que esa subida de precios era por la tensión de que China se volvía a poner en marcha, India se ponía a volver en marcha y, claro, cuando una máquina está parada, al volverla a poner en actividad, eso implica unas inercias que no son fáciles de alcanzar. Este es el cierre definitivo. Cuando se produce el cierre definitivo, obviamente es un nuevo salto por un sabotaje, ¿no? En unas explosiones en lo que fuera diferentes ramales del Nord Stream 1 y 2. Eso acaba con toda posibilidad de recuperarlo como fuente de abastecimiento. Y en todo esto, pues lo que viene es la política de qué está pasando con el gas y con las reservas. Y aquí traigo algunas gráficas que tratan de entrar en ese tema. El gas, la referencia holandesa, el TTF, que es el Tidal Transfer Facility, no es que sea un índice de referencia porque viene a tener como el 10% de los BCM que realmente se mueven, ¿no? Es decir, es un mercado muy local, muy pequeñito, en Holanda además, que no sería un buen indicador para tenerlo como referencia de los precios internacionales. Sin embargo, es el que tenemos, ¿no? Y estas han sido las diferentes subidas que han multiplicado hasta por 7 lo que puede ser su valor de origen. Puede estar normalmente pues, en 25 euros el megavatio. Como decíamos, tocó fondo en 3 euros megavatio en esos meses donde incluso se pagaba durante la pandemia. Pero lo que se está buscando en estos días es no depender de ese indicador porque está, digamos, siendo muy volátil y muy sujeto también a la especulación de los brokers, ¿no? Hemos batido varios récords. O sea, si es por 7 el valor de precio actual respecto a los 25, y esto es un valor indicativo de esta misma semana, 172, pero ha llegado a los 340 prácticamente, y 340 es multiplicar por 14 el valor de referencia. Con lo cual esto ha perdido totalmente el rumbo. Y abajo lo que hago siempre es poner el call 23, el 24 y el 25, que son nuestras mejores previsiones a día de hoy, que también continuamente se van modificando. Sigue siendo un gas caro, sigue siendo un gas durante los 2 próximos años que mantiene la tensión en los precios, con lo cual esto es el vaticinio de que dependiendo del gas como fuente de cierre en lo que es el hueco térmico es lo que le llamamos a aquello que cierra la energía en las horas puntas del sistema, en ese porcentaje de horas que no están abastecidas por fuentes no emisoras o sin coste variable, vamos a seguir viendo precios muy caros, ¿no? El Henry Hub y el Brent, aquí lo tenemos a ambos lados, son otros 2 indicadores que también han multiplicado por 2 y por 1,5. Estamos hablando de petróleo también y de commodities a nivel internacional. Y la situación del invierno en Europa, que esta es un poco la referencia que me gustaría daros, ¿no? Las buenas noticias es que se ha superado el 80% que suele estar a primeros de octubre siendo necesario para cubrir la demanda del invierno. O sea, las reservas estratégicas son unos gases, unas reservas de gas que todos los años tienen ese mismo ciclo. Se parece mucho al ciclo del agua, ¿no? Vamos llenando embalses y se van vaciando. En este caso, el desplazamiento está en que Europa gasta fundamentalmente en los primeros meses del año toda esa reserva estratégica porque va tirando de ella. Y en este momento tenemos, si la media de los últimos 5 años es la línea negra, pues estamos en la línea roja, que ya prácticamente está en un 83%. Es decir, se han cubierto las reservas y esa medida, junto con el 15% de reducción que se ha establecido para el doméstico, para la industria, podrían estar garantizando de si el invierno no es muy frío, pues que llegásemos con las reservas a cero, pero superando la mayor crisis que pueda ser pues, el abastecimiento de Centro Europa durante el invierno, ¿no? Ahí fijaros que la inyección de flujo de gas ruso tuvo pues, un paréntesis de una reparación que fue en agosto, que fue ese hueco vacío en la parte central, pero que ahora con el sabotaje bloquea definitivamente y nos podemos olvidar de ese flujo de inyección rusa a partir de estos momentos, ¿no? Entonces, también las llegadas de GNL a Europa procedentes de Estados Unidos, que está incrementando, pues van por un nivel muy superior, que es la línea negra, a lo que pudieran haber sido las gráficas de años anteriores, ¿no? Esta es la situación del invierno. Habrá que coger mantas, es un poco el resumen que también quisiera deciros. El CO2 también se ha disparado en 2,5 veces, ¿no? El CO2,
cuya cotización siempre habíamos visto en torno a los 25 euros. Con Alicia, mi querida amiga y compañera de Endesa, cuando en medio ambiente hacíamos nuestros pronósticos, pensábamos que los EUA vistos por encima de 25 euros era la catástrofe. Bueno, pues la predicción del año 2024 y 2025 está en 87, 90 y hemos tocado prácticamente el 100. 98 fue el valor récord. Ahora estamos en 66. Estos son datos de estos últimos días. ¿Y por qué pongo mi nivel abajo 24,7? Porque esta es la repercusión que tiene el precio del CO2 en un megavatio térmico, ¿vale? Como para producir un megavatio térmico necesitamos, un megavatio eléctrico necesitamos 2 térmicos, entonces el factor de emisiones que tendría una planta de ciclo combinado puede ser de 0,5 toneladas por megavatio y eso nos lleva a que trasladando estos precios a estaríamos internalizando del orden de 25 euros con los precios a septiembre del 2027, cosa que también es importante. O sea, cuando los precios anteriores del pool antes de toda esta crisis estaban a 47, 50, 60, el peor de los casos, que ya la mitad provenga del CO2 es algo que no debemos de olvidar. Esta es la mayor señal por la que cerramos las plantas de carbón. O sea, por mucho que pensemos que el carbón es una reserva estratégica que en estos momentos nos vendría muy bien, nosotros cerramos en Andalucía la térmica del litoral en diciembre del año pasado precisamente porque hay que huir del carbón, hay que huir de las emisiones y económicamente no es rentable. O sea, y que estos espejismos de que el gas esté a estos precios no deben de distraernos que el futuro está en las renovables. Ese es un poco el mensaje que quisiera dejar con esta pantalla, ¿no? ¿Pueden las subidas de precios frenar o desincentivar la transición? Bueno, pues esto es una pregunta que daría para otro debate, pero que yo me atrevo un poco aquí a poner algunas referencias y que más que hacer crisis lo que pretendo es que hagan reflexión, ¿no? Primero, las commodities se han disparado. Y aquí las commodities, esto es un informe que abajo tenéis la referencia, incluso si queréis descargar la información con la que actualicé estos datos este fin de semana. El Commodity Markets lo que indica es, sobre base 100 del año 2010, a precios constantes en dólares de ese año, cómo han evolucionado las commodities. En las commodities tenemos la energía, tenemos los usos no energéticos, tenemos la agricultura, fertilizantes y metales y minerales, ¿vale? Yo creo que me he quedado con lo mollar, lo más importante que puede estar afectando a la transición energética y hemos visto pues que, por ejemplo, los fertilizantes se han disparado hasta un 131%, o sea, le ha incrementado un 31% desde el año 2010, ¿no? Cuando la senda era la baja. Veis que había una senda decreciente que era bastante importante la baja. Y lo importante no es esa gráfica interanual del 2010 al 2020, que es una década, sino lo que se produce en los últimos meses. Y esa es la parte derecha de la tabla, ¿no? Pues bien, ahí vemos de nuevo el fertilizante, pero vemos la energía como va escalando posiciones desde un 32 que teníamos, es verdad que en marzo del 2020, un valor de referencia que no es para tomarlo, pero desde 20 pasarlo a 170 cuando la referencia del 2010 era 100, pues este es el mensaje que te dice que hemos conseguido dejar la energía muy barata hasta el momento de la pandemia y que el ascenso lo ha puesto casi por el doble del 2010, a un 170% en el último valor que tengo, que es el mes de junio de este año 2021. Hay una crisis de abastecimiento, la falta de materiales, la falta de microprocesadores, la falta de anclajes, de seguidores, de containers, todo lo que está ocurriendo a nivel global podría estar retrasando, por ejemplo, la entrada de parques fotovoltaicos en producción. Hay un gran número bueno, os voy a dar una cifra que igual sorprende. En España, las 2/3 partes de las tramitaciones de proyectos fotovoltaicos no ven el final. Solo una 1/3 parte se van construyendo. Fijaros el desgaste que hay ahí de permitting, de tramitaciones, cuando 2/3 partes ven... claro, ahí hay mucha especulación también en medio, ¿no? Hay quien lo que usa son los papelitos, hay quien ahora el precio del parque con esta situación actual no le sale latir en positivo, sino rojo, rojísimo. Entonces, claro, una coyuntura donde estamos moviendo, en Andalucía, por ejemplo, 25.000 megavatios en permiso. Como anuncia la Junta, quiere tener 12.000 en los próximos a final de la legislatura. Si la tasa de éxito es del tercio, uno de los mensajes que le doy a la Junta, y si se lo hemos trasladado, es que, ojo, porque 12.000 es el 50% de éxito. Hay que hacerlo muy bien el trabajo para que logremos incorporar a los 8.000 megavatios existentes en Andalucía 12.000 más. Entonces, eso es simplemente una alerta de que hay que apretar el paso bastante para lo que está ocurriendo, ¿no? Eufemia. Esta es una señora que se ha puesto muy de moda, que la veíamos todos los días en el telediario. Y esta es la sala de control que tiene Red Eléctrica, el operador del mercado, el OMIE,
para hacer la transacción económica. Tenemos un operador de mercado, un operador del sistema, y esto es la fijación de precios. Pues bien, esa fijación de precios, que es costo eficiente en cuanto a que es un principio marginal, viene a ser parecido como a las subastas holandesas, va por tramos, va ascendente, siempre ha funcionado perfectamente, salvo cuando los precios de una de esas tecnologías se ha disparado como la situación actual, con lo cual está en cuestión. Esto quiere decir que en el pasado los precios que dependían de Eufemia, del PVPC, del pool, han estado normalmente un 10% por debajo de lo que eran las condiciones de precio fijo que podía establecer una comercializadora. Esto como precio fijo y variable en las hipotecas, pues aquí estaba pasando lo mismo. Y esto es romper una lanza porque este mecanismo que está implementado en 27 países de Europa funciona bien. Lo que no funciona es en tiempos de guerra. Y en tiempos de guerra, pues vamos a hablar después del tope del gas que también está afectando bastante. Este es el pool. Esta es la curva que nos han ido retransmitiendo diariamente con mucha alarma social. Cuando el mercado residencial tenía 10 millones que dependían de estos precios, pero 17 que tenían un precio fijo y estable, es verdad que la generación de noticias alrededor de estos precios no están actualizados los titulares, porque el último valor no era 172, sino 115, que es el que estáis viendo a la derecha, y no es un 22% superior al cierre del 2021, sino que es un poco más cercano al valor del 2021. Puede ser un 10% como mucho, ¿no?, de variación. Esto lo que quiere decir es que hemos llegado a tocar esas puntas de 545. Ha habido horas que se han pagado a esos megavatios. Es verdad que el mecanismo de fijación de precios es horario, mezcla en la misma cesta todas las tecnologías y está desplazando digamos, las que no son competitivas de poder entrar. Estamos ofertando más de 400 proveedores de energía con más de 400 comercializadoras, que ahora son bastante menos, a estos precios. Y las previsiones, ahí volvéis a ver que son bastante altas. Son para el año que viene todavía por encima de los precios actuales que estamos viendo por el efecto derivado que veíamos antes del gas, ¿no? Pues bien, en Europa están peor. Esto, en el mundo de los ciegos, el tuerto es el rey, ¿no? No es que el tope del gas esté siendo la panacea, sí está suponiendo unos ahorros calculados por el Ministerio del entorno de un 15%, pero cuando ahí tenéis los precios mínimos, medios y máximos de Europa, cuando nosotros estábamos en 253 de máximo, Francia estaba en 1000. Reino Unido estaba en 900. O sea, y no sigo, ¿no? Es verdad que toda esa componente, en nuestro caso, pues se ha visto minorada por lo que es el tope del gas, ¿no? El tope del gas es algo que quiero entrar un poco a valorar con algunas gráficas de lo que está ocurriendo. También son gráficas actualizadas. Esto es lo que se conoce como la excepción ibérica, y ese tope del gas lo que pretende es paliar los efectos del gas contaminando en precios al resto de tecnologías que son las denominadas inframarginales, ¿no? Esto, que está bien en cuanto a planteamiento, puede ser una buena medida. Quizás la implementación está generando mucha confusión en el mercado. La gente ve que aparece una nueva línea, pone tope del gas y aquello no se entiende. Más que ver que bajan las facturas, suben. Y vuelvo a recordar, 17 millones de clientes que tenían el precio fijo, ahora de repente ven una línea que pone tope del gas. Y lo primero que te llama a los call centers es decir, oiga, que yo no tengo gas, porque me está usted cobrando una cosa que no tengo, ¿no? Y hay que explicar que estas son medidas que provienen de un Real Decreto que a nivel global ahorran, pero que a nivel particular pues son difíciles de explicar. Este es el mecanismo, ¿no? El mecanismo, ahí estáis viendo el precio diario, el ajuste y el precio final, que es el precio diario más el ajuste. Obviamente el precio sin mecanismo, que es la línea amarilla, está por encima y es ese 15% que vamos viendo desde el 15 de mayo hasta el año próximo. Van a ser unos meses de prueba y mantenimiento y bueno, y esta gráfica lo que pretende demostrar es que a nivel global la repercusión de precios sobre el país está siendo mejor. Otra cosa es a título particular, a título de una empresa y a título de un ciudadano. ¿Qué ha pasado con el hueco térmico? ¿Qué ha pasado con las importaciones de Francia? O sea, también me he traído un par de gráficas hasta septiembre, no he conseguido la de octubre, todavía no estaba cerrada. Esto proviene de Red Eléctrica. Abajo tenéis la gráfica, el enlace por si queréis sacarlo. Y bueno, desde que se implementó el mecanismo a mediados de junio, hemos visto como los ciclos combinados han aumentado. Y ahí estáis viendo que entonces estamos produciendo con más gas. Es verdad que estamos en un entorno de pocos recursos renovables, pero claro, yo me quedaría ahí, bueno, si el tiempo viene mal, si no hay recurso eólico que pueda compensar en horas, me callo. Pero claro, si las exportaciones a Francia están tocando los 2.900
megavatios hora de intercambio, pues entonces es que parte de ese incremento de producción está saliendo por la frontera. Entonces, esto es algo que a mí no me gustaría como pagador del tope del gas que se fuera un solo euro en una misión que no fuese abaratar los gastos energéticos del país, ¿no? Y me atrevo un poco a hacer esta consideración, a pesar de que la solidaridad entre países pues, también es una premisa que tenemos, pero ya estamos viendo que Alemania también va a frenar las exportaciones a Francia. Esto son noticias de esta misma semana, ¿no? Pues bien, esta es la implantación del mecanismo. Ahí vemos también que la cogeneración se ha parado. La cogeneración quedó fuera del mecanismo. ¿El mecanismo en qué consiste? En que yo le pongo un precio de 45 euros hasta 50 como tope al gas para que no repercuta esos 200, esos 500, esos euros al resto de tecnología. Eso está bien, eso ha bajado el precio del pool, como hemos comprobado en las gráficas con el resto de países, pero esa energía hay que pagársela al productor. O sea, porque el que está trayendo un barco con esos precios del TTF tiene que quemar ese gas para producirlo 45 euros que no tiene ni para arrancar la central. Entonces, el mecanismo lo que hace es pagarle el coste evitado, es decir, le paga a la central y ese coste se reparte y se socializa sin querer entrar en detalle, pues con lo que el Real Decreto y el mecanismo establece. Cosa que no incorporaba al régimen de la cogeneración. También es un error, ¿no? O sea, si metes el gas, tienes que meter también a la cogeneración, ¿no? Porque la cogeneración es uno de los pocos recursos fósiles que tienen una contribución más positiva en cuanto a la utilización del vapor, al rendimiento energético que tienen esas instalaciones, porque están pegadas al consumidor final y el dejarlas fuera o dentro pues ha hecho que todo el parque de la cogeneración prácticamente apagara su funcionamiento, como ahí se puede ver, ¿no? Cambio climático. Bueno, aquí son algunos escenarios, antes de ir ya en la recta final. 2 minutos ya. Me salto los escenarios y os los dejo para consultar. Donde subrayo en rojo es porque hay algunos mensajes importantes a reflexionar, ¿no? Y yo me voy a quedar simplemente en las grandes magnitudes. Hay que bajar las emisiones el 30% al 2030, el 75% al 2040 y a 0 al 2050. Esto es para echarle mucho esfuerzo. Hay 3 escenarios que la Agencia Internacional de la Energía, el WEO, suelen pronosticar que se identifican con colores, el green, el grey y el red. Unos utilizan mayor capacidad renovable, que es el green, el 85% se basa en fuentes renovables, pero el red se utiliza la nuclear. Y sin ánimo de despertar con esto ningún tipo de debate, son alternativas de descarbonización, tanto unas como otras. Esto lo que debe de provocar es un debate y una elección, que ya se hizo en el PNIEC y seguramente todos los países de Europa están revisando. Y el escenario intermedio, que ya utiliza componentes fósiles, pero que tendrían que tirar de captura y sistemas que hoy en día no son rentables. El planeta se calienta. Esta es la mejor imagen que tengo para demostrar que año a año, del año 1880 hasta nuestros días, va tomando ese cambio de color, ¿no? Y eso implica que las necesidades de frío o de calor, y estos son los heating degree day y los cooling degree day, que son 2 indicadores que vienen a medir los días que superan o reducen un número de grados, tanto para los días de calor como para los de frío, lo que estamos viendo es que se están suavizando los inviernos y que se están calentando los veranos, ¿no? Con lo cual, olas de calor, que son las que más nos afectan a España, pues son las que vamos a tener que estar considerando. Cuando se hace el cálculo del efecto temperatura, hay siempre un umbral de indiferencia, que es ese que aparece en la parte derecha en forma de U, a partir del cual la sensación térmica hace que tiremos de mucha energía o tiremos para el frío o tiremos de mucha energía para el calor. Es lo que viene a conocerse como el efecto temperatura, pero como no tengo mucho tiempo, voy a saltármelo. Igual que la menor utilización de la energía per cápita, es algo que viene bien, está apareciendo después del año 2005, es decir, hasta el 2005 no había... la palabra eficiencia energética no existía en nuestros diccionarios. Y ahora seguramente siga sin aparecer, pero la gente lo está practicando porque la propia renovación de máquinas, frigoríficos, elementos de consumo van produciendo que la elasticidad, que es la gráfica de la derecha, en cuanto a la utilización de energía primaria respecto a la economía, va descendiendo y eso es una buena noticia, ¿no? Acelerar la transición energética. Esto básicamente es el Solar Strategy y aquí me voy a ir directo a lo que supone el PNIEC. El PNIEC prevé meter 68 gigavatios en los próximos años, desde ahora hasta el 2030. Ahí tenéis el desglose en amarillo y prácticamente es mucha fotovoltaica, mucha eólica, algo de térmica y de hidro, ¿no? En torno a 68 gigavatios, que lo que nos va a hacer es que un recurso distribuido como es el recurso solar y el recurso eólico, para que el planeta aumente en 4 veces la potencia instalada
en estas tecnologías, fundamentalmente solar, fotovoltaica y eólica. En el caso español, tan solo tiene que ser del doble, porque ya tenemos un camino recorrido, ¿no? Un camino que todavía requiere mucho esfuerzo. Pasar a 119 gigavatios también lo que nos va a hacer es cambiar el mix en esos círculos que estamos viendo en la parte derecha. Vamos a duplicar, más que duplicar, la potencia renovable, y esto nos lleva a que vamos a ser más dependientes de los recursos del clima que no de las commodities de los TTF, y esto que yo últimamente hablo más con climatólogos que con expertos en el Henry Hub, ¿no? Hay un grupo en la Universidad de St. Anglia que son climatólogos que utilizan la información de satélite de la Agencia Espacial, la ESA, con Alberto Trócoli, que es un tipo que le ha dedicado a esto bastante tiempo, y hay unos simuladores que permiten correlacionar irradiación solar, agua y temperaturas, básicamente, y velocidad también, con lo que pueden ser los efectos sobre efectos temperatura y también los producibles de las diferentes tecnologías, ¿no? Lo bueno es que las tecnologías tienen esta pinta en nuestro país, ¿no? O sea, están distribuidas, los recursos están por zona, están abiertos, tanto la solar como el viento, la hidro con menores expectativas, ¿no? ¿Pero dónde está el reto? A mayor dependencia del sol, mayor amplitud entre máximos y mínimos. Y aquí tenéis cuál es el índice de irradiación solar horizontal que tienen los años. Como lo veis, prácticamente es estable en el tiempo, en las 3 próximas décadas, pero a medida que vamos metiendo potencia solar o térmica en el mix, vamos haciendo que las amplitudes entre los máximos de verano de julio con respecto a los de invierno tengan esas variaciones tan enormes. Esto no depende más que del sol. El azimutal lo tenéis ahí. Estamos en la franja roja, la franja más oscura de Europa, con lo cual es el sitio donde mejor producible solar tenemos, pero hay que afrontar esto desde la perspectiva de almacenamiento, que se lo dejo a Antonio, que seguro que lo va a expresar con mucha más habilidad que yo. Pero fijaros las jorobas de dromedarios que aparecen en los horizontes del año 2030. Esto implica mucha volatilidad, y si tenemos que sacar el gas al mismo tiempo, fijaros la enorme dependencia de los recursos almacenables, ¿no? Y recursos almacenables, como se va a hablar de hidrógeno, como se va a hablar de electroquímico, no quiero entrar en mucho análisis. Y aquí me voy ya a las conclusiones, ¿no? Bueno, la nuclear trae una para provocar, ¿no? Una nuclear, que estas son las perspectivas de cierre de los 7 grupos de generación que tiene nuestro país. Es verdad que con el PNIE nos pusimos de acuerdo en cerrarlos con los calendarios, pero que este debate está abierto porque a nivel planeta hay bastantes grupos en construcción, ¿no? Aunque los LCOE, los niveles de precios sean altos, pero no quiere decir que no sea una alternativa a considerar, sobre todo si estamos hablando de los SMR, o los pequeños reactores modulares, o proyectos basados en la fusión, que también en Sevilla, en la Escuela de Ingenieros, tenemos alguna experiencia bastante interesante de lo que pueden ser los tokamaks, esos confinamientos que tienen del plasma, como para pensar que en la próxima década podamos ver algún proyecto de fusión en funcionamiento, ¿no? Seguramente no en Europa. A modo de resumen, y solo tres imágenes ya para pasar a alguna pregunta. Hay que replanificar, ¿vale? Siempre hay que hacer un ejercicio de perspectiva, pero hay que replanificarlo en este momento porque han cambiado las variables de entrada. Hay que reinventar el fuego y hay que pasar de la combustión a lo eléctrico, al voltio, y hay que reindustrializar Europa, ya como resumen. Esa dependencia del exterior nos ha llevado a esta situación de vulnerabilidad, y como el REPowerEU está diciendo que hay que conseguir traerse todas las cadenas de abastecimiento a nuestro territorio, pues estamos en la labor de que se venga el almacenamiento, que se venga el hidrógeno, que se venga la fabricación de plantas fotovoltaicas, que se venga la construcción de cristales de silicio. Todo lo que podemos traernos a nuestro territorio es nuestra obligación. Y nada más. Muchas gracias.